Welcome back to the church history study. Bienvenidos a estudio de la historia de la iglesia. Kristen, will you open us up in prayer tonight? Yo voy a orar para empezar el estudio. Señor, damos gracias, Señor, por tu presencia que siempre está en medio de nosotros. Señor, también doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, tus obras y tu mano están moviendo entre nosotros, Señor. También, Señor, pido por Ada, Señor, esta día que tú puedes sanar a su cuerpo, Señor, y doy gracias, Señor, que tú estás ahí en su casa también con ella, Señor. Y también por Mark y Sherry, cuando ellos estaban aquí con nosotros, compartiendo con nosotros, Señor, doy gracias por su presencia con nosotros, Señor. Y pido, Señor, también por tu bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amen. Sorry, that was in Spanish. I kind of got caught in Spanish and then realized halfway through. So last time we met, we finished up Tertullian. What's a couple of things you guys remember about Tertullian? Que la semana pasada estuvimos estudiando Tertuliano. ¿Y cuál es algo que tú recuerdas de Tertuliano? He's separated from the Orthodox. He was kicked out. At the end of his life, Que por el final de su vida ya estaba separado de la iglesia ortodoxa. He What? cared about the Trinity before anyone else. the first one to pen the word Trinity. Que era el primero para usar la palabra Trinidad. And basically the teaching that we have on the Trinity today is the same that he taught. Y básicamente la enseñanza que tenemos en el día de hoy es igual que él enseñó de la Trinidad. He wrote it all in Latin, Y él escribió completamente en latín. and he's considered the father of Western theology, Y él es como el padre de teología del oeste. even though he left the church at the Aunque end of his que life. se fue de la iglesia por el final de su vida. So now we've cycled through one theologian from Alexandria and one theologian from Carthage. Entonces lo hemos visto un teológico de Alejandría y uno que era de Cartago. And now we're going back to Alexandria. Y otra vez vamos a Alejandría. What do you guys remember about Clement of Alexandria, the first theologian we ¿Qué studied? recuerdas de Clemente de Alejandría, que era el primer teológico? Or what do you remember about Alexandria? ¿O qué recuerda de Alejandría? Su forma de pensar. They had taken on a lot more of the Hellenism. Yes, because they were in the center of Hellenism, right? Que Alexandria. ellos fue muy influido por medio del helenismo, porque estaba en el centro del helenismo. And Gnosticism too, because Y Gnosticism arose out of gnosticismo Alexandria. también, porque nació ahí. Clement had come directly from one of the apostles. There was the direct line, wasn't there, for Clement from one of the apostles? No, but his he converted and then went from Athens to Alexandria. Que Clemente se convirtió, se fue de Atenas a Alejandría. But he's the one that started the first, basically, seminary. Pero él era el primero para empezar, básicamente un seminario para enseñar estudiantes. But he had to flee. Does anybody remember why he had to Pero flee? tenía que huir. ¿Y por qué tenía que huirse? Was it persecution that was going on? Persecution from the emperor at the Por time. medio de la persecución del emperador de esa época What's that? In Alexandria? Mm-hmm. en Alejandría. So that was in 202. Y eso era en Where 202. did he flee to? He fled to Asia Minor. Entonces se fue a Asia Menor. So basically now, remember that Alexandria is the more philosophical branch of Christianity, while Carthage is more the practical, down-to-earth branch of Christianity. Alejandría era más filosófico y Cartago era más práctico. So today we're going to talk about one of Clement's students that became one of the greatest theologians of all time, which is Origen. Y hoy vamos a hablar de uno de los estudiantes de Clemente y era uno de los mejores teológicos de todo el tiempo. He was the protege of Clement, you could say. Él era discípulo de Clemente
And what he did is he developed Christian Hellenism even further than Clement had. Y él desarrolló cristianismo helenístico más que Clemente. But one of the most important things I want you to understand about today is that Origen was a genius. Pero una de las cosas muy importantes para recordarse de hoy es que Origenes era un genio. And the reason why I say that is because Origen did some things in his life that when we look back on seem strange to us. Y es porque Origenes ha hecho cosas un poco raras y cuando nosotros vamos a estudiar esas cosas tenemos que recordar esto. But sometimes geniuses can be kind of socially awkward and do strange things, right? Que a veces los genios pueden hacer cosas un poco raras socialmente Origen definitely fits this profile. y Origenes era como eso. He's one of the most prolific of the theologians. He penned over 800 books. Y él Writings. escribió más que 800 libros. Now remember that all these men that we've been studying, Clement, Tertullian, Origen, and then finally when we get to Cyprian, they all believed that they were fighting for orthodoxy. Que todos ellos creían que estaban luchando para mantener ortodoxia. Or the true interpretation of the apostolic teaching. O también la enseñanza verdadera de la enseñanza apostólica. And they all believed they were protecting the gospel, but they did it in different ways. Y todos creían que estaban protegiendo al evangelio, pero estaban haciéndolo en formas diferentes. Now today, Origen is still considered one of the most important Christian theologians. Y hasta hoy todavía Origenes es una de los más importantes en la historia de la iglesia. But as we see with all of these theologians in the early church, some of his teachings were considered heretical. Pero igual que con los otros teológicos o maestros, algunos de su enseñanza eran heréticos. And because some of his teachings were heretical, he was never canonized as a saint. Y porque tenía algunas enseñanzas que eran heréticos, y por eso no fue ordenado como un santo. And in 553 AD, which is 300 years basically after Origen died, Rome excommunicated him. En el año, ¿cuánto? 553. 553, eso era cuando Roma excomulgado a Origenes, This was 300 years after he died. 300 años después que murió. One of the teachings that got him excommunicated was the teaching that the human soul pre-existed, has a pre-existence before it's born. Una created. de las cosas que fue culpa de porque fue excomulgado es que él creía que la alma tenía como preexistencia antes que nació la persona. And we'll talk about that more next week. Y vamos a hablar más de eso en la semana que viene. And some people today in the New Age movement think that Origen taught reincarnation, but that is not true. Hay personas en la nueva era que piensan que Origenes también enseñaba reencarnación, pero eso no es correcto. The main teaching that got him excommunicated was this word that starts with an A. Anybody want to take a stab at saying that? Una de sus enseñanzas principales era esa palabra tan complicado, si alguien quiere decirse. Apokatastasis. That's pretty good, H. Apokatastasis. That means the reconciliation, basically universal reconciliation of all creation. En español es un poco diferente, pero tampoco lo sé muy bien cómo decírselo, pero es apokatastasis. So this is the belief in universal reconciliation of all creation. That may sound confusing. Eso es la creencia de qué? Universal reconciliation of all creation. Reconciliación de toda la creación universal. Because because Origen believed that it was possible for God to reconcile the entire creation. Porque Origenes creía que fue posible que Dios sí podría reconciliarse con toda la creación, Including all the demons incluso a los demonios
and Satan y Satanás, if they repented and turned back to God. si ellos se arrepentían. So this teaching got him excommunicated from the church. Pero esa enseñanza era un parte de por qué fue excomulgado. And later in history, and even today, almost every heresy condemned by the church was blamed on Origen. Hasta el día de hoy, casi toda la herejía en toda la iglesia fue culpa de Origen. So Tertullian had a little bit of a point when he said, philosophy leads to heresy. Entonces Tertuliano tenía un punto cuando ha dicho filosofía llega a herejía. So it's true that a lot of cults today find a lot of their support for their teachings in Origen. Pero hay muchos sectas en el día de hoy que sí ellos se creen en alguna de la enseñanza de Orígenes. For example, the Mormons believe in the pre-existence of the human soul. That comes from Origen. Por ejemplo, los mormones se cree que en esa preexistencia de el alma de la persona. So while it's true that he did teach some things that were considered heretical by the church, he also was a defender of orthodoxy. So it's a blend of the good and the bad. Entonces, interesante es que sí tenía esas enseñanzas que eran heréticos, pero también estaba defendiendo a la iglesia y la ortodoxia de la iglesia. So while Tertullian only wrote in Latin, Origen only wrote in Greek. Como Tertuliano solo estaba escribiendo en latín, Orígenes solo estaba escribiendo en griego. And one historian says that Tertullian was the Origen for the West and Origen was the Tertullian for the East. Entonces, una persona dijo que Orígenes era el Tertuliano por el oeste y... Oh no. Tertuliano era el Orígenes del oeste y Orígenes era el Tertuliano del este. Basically, they are compatible and as these two great theologians of their time. Entonces tenían muchas similaridades esos dos teológicos. So let's talk about Origen's life and his career. So, sorry, but that just shows a terrible bigotry in the church. That one was thrown out and the other one was excommunicated after his death. Those are the two great theologians you just talked about. Right. And look what happened to them. Right. A lot of people disagree that they should not have been excommunicated, but Appalling, isn't it? Mhm. Do we know why it took 300 years for him to be excommunicated? because they had to argue over his writings for that long. Because, I mean, it's quite a serious misconception, isn't it? You got to remember that there weren't like big church councils at this time, Yeah. and 300 years later, Christianity is free, and they're more organized at this point. But you could equally say both of them managed to annoy their superiors all the way along in their life. What's that? Both of them managed to annoy their superiors right the way through their lives. Well, they annoyed each other. I don't know how much they annoyed their superior. Oh, well, Origen did annoy his For superior. sure, yeah. We're going to talk about that. Que entonces él estaba diciendo que interesante es y triste por un parte que los dos que eran tan importantes en la historia de la iglesia que se fue a la herejía, que Tertuliano y Orígenes. Y aparte de eso, hablando de como que fue 300 años después que fue excomulgado, pero puede ser porque no fue la iglesia muy ordenado en esa época, hasta que ya fue más ordenado, que eso es cuando ha dicho que fue excomulgado. So Origen was born around the year 185 in Alexandria. Entonces Orígenes nació en el año 185 en Alejandría. And he died in the year 255 in Caesarea Palestine. Y murió en el año 255 en Cesarea, Palestina. Caesarea is this little green dot over here. Y eso es por ahí. Did you say island? Dot. Oh, no, okay. Eso es por ahí, ese punto es Cesarea. His father was martyred in Rome. Y su padre fue matado en Roma como martirio. And there's no doubt that psychologists would love to study Origen for this alone, but
Origen wanted to go and be martyred with his father. Que Origen, que fue muy interesante y por lo mejor toda la psicología sería más interesante que él quería ser martirido con su padre. His father was martyred when he was 16. Su padre fue martirido cuando él solo tenía 16 años. And he really wanted to go, but the tradition says that his mother hid all his clothes in his house so that he would have, if he wanted to go, he'd have to leave the house nude. Entonces la tradición, la historia dice que él quería ir con su padre para ser matado, pero como que su madre no lo quiso, que ella escondió toda la ropa en la casa, entonces si él quisiera irse, tendrá que irse desnudo. But this greatly affected him because a lot of people said that he had this gift of martyrdom. Y eso fue algo que se afectó mucho porque hay gente que dice que él tenía el don de mentir. A lot of people in the early church felt like this was a gift, like Hay mucha gente the en la desire to be iglesia martyred for Christ, que to give your pensaba testimony. que era un don o un regalo de ser mártir. And for the early church, this was one of the greatest things that could ever happen to a believer, to die for Christ, giving your testimony. Sería lo mejor posible en tu vida es morirse para Cristo. That boy was reckless and suicidal, isn't it? Well, if you consider the fact that all of the great people were dying for their faith in Christ and how the church was growing through that, I mean, they took Jesus' words, if you want to be my follower, my disciple, you must deny yourself, pick up your cross, and follow me. Ellos creían eso literalmente lo que dijo Jesús: si quieres ser mi discípulo, tienes que levantar tu cruz y seguir a mí. But he was severely affected by the fact that his dad was martyred. Y Origen fue muy afectado por medio de su padre que fue martirido. And I think one of the reasons why a couple of reasons why his mom didn't want him to be martyred is because that's his son. She doesn't want him to go die. The other thing is he's a genius. By the age of 16, he's already one of the smartest people in Alexandria. Entonces, por lo mejor por la madre, obviamente no quería que su hijo fue matado, pero aparte de eso también ella probablemente se ha notado que él era genio y Dios tenía planes más grandes para su vida. He wrote a great writing when his dad was martyred, and then soon after that, he dedicated his whole life to following Christ. Él escribió un libro importante después que murió su padre, y después de eso también él dedicó su vida a Cristo. Was he the eldest child? I don't know. No. I don't know. But I do know this. Should have lost their income. He didn't want to be affected by the lust of the world. Que él no quería ser afectado por medio de la luja del mundo. So obviously he was a normal 16-year-old boy in that way. Entonces era un adolescente chico normal. And so he wanted to be so dedicated to Christ that he castrated himself. Que fue tan dedicado a Cristo que ha castrado a sí mismo. So at the age of 16, he castrated himself. Entonces, por la 17. edad de 17 años, ha castrado a sí mismo. Which he believed he was doing for the Lord. Lo hizo pensando que lo hizo para el Señor. In fact, there was a lot of Christians in this time period doing this. They believed that they were becoming eunuchs for the Lord. Era mucha gente en esa época que estaba haciéndolo diciendo que fueron eunucos para Cristo. And so many people were doing it that the church finally said, you can't be ordained in the ministry if you castrate yourself. Había tantas personas que estaba haciéndolo que la iglesia dijo, tú no puedes ser ordenado en el ministerio si estás castrado. So Origen dedicated his whole life to the study of Alexandria at this catechetical school under Clement. Entonces Origen dedicó toda su vida debajo de esa escuela de Clemente. And everybody recognized that this kid was a genius. Y todo el mundo estaba dándose cuenta que ese hijo era como un genio. And then when Clement had to flee persecution, he was made the principal of the school at the age of 18. Y cuando Clemente tenía que irse por la persecución, era Origen que tomó el control de la iglesia con solo 18 años. Remember when we talked about Celsus, how he was a Greek philosopher that tried to
show that Christianity was just a folk religion. Recuerda de cuando estuvimos hablando de Sergio que estaba intentando enseñar que cristianismo era solamente mitología. So this was one of Origen's first writings that was against Celsus, which defeated Celsus. Entonces, una de sus primeras obras, Origenes está defendiendo contra Sergio y fue una defensa tan grande que se defendió, destruyó completamente. This teenager just utterly defeating this well-respected Greek philosopher. Entonces, un adolescente, un joven de 18 años que está destruyendo completamente los pensamientos de un adulto. So it was a David versus Goliath moment for the church. Entonces, un David contra Goliat por la iglesia. But Origen gained the church much respect after this. Pero Origenes también estaba aumentando el respeto por la iglesia. Now, his goal for the school, because Clement's out of the picture and he's never coming back, his goal for the school was to train up Christians to go out and witness to the Hellenists and the Gnostics. Entonces su reta por la iglesia era entrenarse a estudiantes para irse a defender contra de Hellenists and Gnostics. Helenismo y gnosticismo. And so one famous convert was so impressed with him that he gave him his own secretary, his own copyists, his own stenographers. Una persona que era tan que fue tanto una impresión Origenes que él le ha dado todo lo que necesitaba, como que le ha dado taquígrafos, le ha dado publicista, le ha dado un secretario suyo y lo ha pagado para toda esa cosa. He gave him a house. Le ha dado una casa. And he paid for all of Origen's publications, all of them. Pagaba para todas las publicaciones de Origenes. And tradition tells us, history tells us that Origen could dictate 7 writings at once. Y la tradición dice que Origenes podía traducir 7 diferentes escritos. At the same time. Does dictate mean write or does dictate mean speak? Speak. Okay. So they got all these copyists and all these stenographers, and he's telling each one, boom, 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 so boom, he's boom, writing boom, boom. something through his speech. Okay. He's a genius. I mean, he's telling each one él what's estaba right. diciendo a 7 diferentes personas que estaba escribiendo lo que quería decir. Entonces, es decir, escribir 7 diferentes publicaciones de un momento. Yes, and that's how talented he was. Y eso era como tan talento que tenía. Which also explains why he was able to write 800 works. Y también ahora entendemos 800 libros, eso era la forma de hacerse. If you can write 7 things at a time on Greek philosophy, that's pretty amazing. Entonces 7 diferentes libros de la filosofía griega, eso es asombroso. He became so famous that the emperor's mother wanted to be tutored by Origen, even though she wasn't a Christian. Que era tan famoso que la madre del emperador de la época quería ser como enseñado por Origenes. And Aunque que ella no era cristiana. it's possible that all this fame of Origen got him in trouble with the bishop. Es posible que todo esa fama que tenía con el emperador era como que el obispo lo ha dicho que no le gustó. The bishop of Alexandria was Demetrius. Y era Demetrio, el obispo de Alejandría. And Origen tried to become ordained under the bishop, but the bishop was like, no, you're a eunuch, you can't be ordained. Origenes intentó ser ordenado debajo del obispo, pero el obispo dijo que no porque fue eunuco, que no podía ser ordenado. But almost every historian that I looked at said that they thought it was because the bishop was out of fear and jealousy of Origen that would not ordain him. Muchos de los estudiosos dicen que era más que el miedo y celos que tuvo el obispo por Origenes que no quiso hacérselo. So then he asked the bishop of Caesarea
if he would ordain him, and he agreed. Entonces él pidió al obispo de Cesarea para ordenarle y él lo aceptó. So in the year 233, Origen took the entire school, all of his writings and everything, all of his students, and he moved from Alexandria to Caesarea. Wow, en el año 233, entonces, porque fue ordenado en Cesarea, él tomó toda la escuela, todos los estudiantes, todas las publicaciones y se trasladó completamente a Cesarea. Near, the headquarters, Antioch. Y allí es Antioquía, era lo epicentro. So as you can imagine, this may cause some tension later on between Alexandria and Antioch area. Entonces puede ver Syria. que la tensión entonces había entre Antioquía y Alejandría después de eso. So now we have tension between Alexandria and Carthage. Ahora tenemos la tensión entre Alejandría y Cartago And tension between Alexandria and Antioch Caesarea. y tensión entre Cartago y Antioquía o Cesarea. And this is tension between the churches. Yes, Right. churches. Tensión entre las iglesias. What Origen did in Caesarea is he turned the school into a school for seekers. Lo que hizo en Cesarea, la iglesia Origenes, era convirtió la iglesia a una iglesia que era gente buscando. Basically, what he did was he opened up a philosophical school. He taught them Platonism, and then put a Christian twist on the end and tried to bring in people into the church. And he converted a lot of people that way. Entonces tuvo como la escuela, como una iglesia, y enseñó de la filosofía de Platón, y así lo ha cambiado para ser más cristiano, y se convirtió mucha gente en esa forma de hacérselo. And eventually, he was captured by the Roman authorities. He was Pero tortured. eventualmente fue capturado por las autoridades romanas y fue torturado. And several years after he was tortured, I guess the effects of the torture was long lasting, that he died at the age of 70, but it was as a result of him being tortured. Por algunos años después de que fue torturado, él murió, pero eran los efectos de esa. So this kid starts out at the age of 16. Entonces empezó su ministerio con solo 16 años. From the age of 16 to the age of 70, he is working in the church as a powerful figure. Desde el año de 16 hasta el año 70 estaba trabajando como un hombre poderoso de la fe. And he left quite the legacy, even though it's a mixed legacy. Y dejó una leyenda o herencia, aunque que era una herencia mezclada. One of the main things he accomplished, though, was that by defeating Celsus at such a young age, he no longer was Christianity seen as, well, they're just a folk religion. Yeah. Now Christianity is taken serious by the world. Una de las cosas que fue más importante en su ministerio era de defender o destruir básicamente los pensamientos de Celso. Era después de eso que la gente pensó en el cristianismo más como serio, una enseñanza más seria. And so it was seen as a legitimate alternative to Hellenism. Que era como algo igual de helenismo. And so you can see that Christianity, because of Origen, is slowly being accepted more and more in the Roman Empire. Entonces el cristianismo ya está como más aceptado en el emperador romano. Next week we'll talk about his teachings, but he also contributed to the teachings of the Trinity and the dual natures of Jesus as La well. semana que viene vamos a hablar de su enseñanza, pero él también fue una de las personas que estaba contribuyendo a esa enseñanza de la Trinidad y los dos naturalezas de Cristo. Now, another thing about Origen, even though he loved philosophy so much, he recognized that it had limitations.
Y otra cosa de Origen era que aunque que amó mucho la filosofía, sabía que la filosofía tenía limitaciones. As he says, it's a mix between the true and the false. Era una mezcla entre el verdadero y el falso. And so, for Origen said that philosophy could not save anyone. Origen dijo que la filosofía no se puede salvar a alguien. In response, he called Christianity a divine philosophy. Entonces, pero dijo al cristianismo como una filosofía divina. It's a divine philosophy that surpasses all worldly philosophy. Es una filosofía divina que suspirar a todos los demás filosofías. So one of the things that Origen talked about was how Christians were allowed to plunder worldly philosophy. We were allowed to take things from it, take truths from it. Entonces, una de las cosas que dijo era que los cristianos deben de tomar cosas de la filosofía que era cosas verdaderas. And he called this the spoils of the Egyptians. Que era como, no me acuerdo lo que es eso, lo que queda después de una guerra de los egipcios. And so this was an analogy from the Old Testament when the Jews came out of Egypt during the Exodus, and they took things with them from Egypt. Eso era como alegóricamente diciendo cuando salió la gente de Israel de Egipto, recuérdate que ellos tomaban cosas de la gente de Egipto con ellos. So in the church today, when you hear a theologian say, or someone say about a theologian, he's spoiling the Egyptians, that means he's borrowing ideas from worldly philosophy and bringing it into Christianity. Entonces, diciendo que está tomando las cosas de Egipto, es decir, que él está prestando cosas de filosofía y trayéndolo al cristianismo. I'm going to jump ahead here. All right. This is where we're going to stop today. Next week, Y es donde vamos a parar hoy. we're going to pick it up with the teachings of Origen. Pero la semana que viene vamos a ver la enseñanza de Origen. Before we do our group questions, anybody got any questions or comment over Origen? Pero antes de las preguntas, si alguien tiene preguntas o comentarios de Origen. Can I just ask, who did you say had provided him with his secretary? Was it Clement? No, it was actually a philosopher that he converted. His name was Ambrose. Entonces el secretario era un A Greek philosopher that que converted to fue Christianity. convertido que se llamaba Ambrosio. And he specifically went out to witness, or the students had to go out and witness to The Hellenists and the Gnostics. Mm-hmm. Remember, Clement called Christians the true Gnostics. All right, so our group questions, and then we'll stop the video. Knowing what you know about Origen now, tell me about him in your own words. Does the church? Sabiendo lo que sabe de Origen, ahora dime algo en tu propia palabra. Does the church need more Origins today? Explain why. La iglesia necesita o hace falta más Orígenes en el día actual. And what are you going to take? What are you going to take away from today's lecture? ¿Y de qué vas a llevar de esa lección en hoy? So, Gershon, you can go ahead, stop the video. See you next week, everybody. Hasta la semana que viene.